Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema de espacios confinados. De nuevo agradecerle a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Vamos a continuar en la quinta parte y última del tema de espacios confinados, según la resolución 0491 año 2020. Un tema bastante interesante que yo sé que las personas que elaboran en esta área les ha gustado, les ha servido, y continuaremos hoy con las medidas de prevención. Hace 15 días quedamos en el tema de permisos de trabajo, medidas de prevención. Hoy vamos a continuar con este tema y vamos a darle finalidad al área de espacios confinados según la resolución 0491 del año 2020. Dentro de este proceso que hemos tratado en estas 4 conferencias, hemos visto todo lo que define esta norma. Hoy vamos a mirar una parte muy importante que es medidas de prevención, medidas de protección, medidas administrativas. Ya vimos toda la parte de ejecución, miramos toda la parte documental. Vamos a continuar con esta parte que sé que les va a interesar mucho. Dentro de las partes del permiso de trabajo tenemos unas novedades especiales donde vamos a mirar el artículo 17, nos define unas partes muy importantes donde dice que si un espacio confinado tiene químicos dentro de su contexto, debemos tener unas hojas de seguridad, y esas hojas de seguridad se le deben dar a conocer a su personal, a todas las personas entrantes que van a ejecutar labores en esos espacios confinados. Se debe dar a conocer toda esa ficha de seguridad, toda esa hoja de seguridad, toda MDS o toda esa FDS, ¿cierto? Fichas de datos de seguridad, o antes denominado MMDS, ¿cierto? Siglas en inglés, hoy denominadas hojas de seguridad. Todos esos datos, normalmente estos datos se le tienen que dar a conocer a todos sus empleados, información que deben tener ellos para poder controlar los riesgos, además de los espacios confinados que le van a derivar esos químicos que están trabajando ahí. Entonces me parece importante que ustedes tengan claro esta parte. Dentro de la parte que vamos a tocar hoy, vamos a ver una parte muy importante, y es que esta norma ya le delega toda la responsabilidad a las empresas. Antes estaba, pero no estaba documentada de esta forma, donde le dice, venga, es obligatorio que usted lo haga, es obligatorio que usted le haga exámenes médicos a su personal, es obligatorio que usted cumpla con las condiciones definidas en su identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo. Antes estaba exigida esa parte, pero no era tan clara, tan textual para los empleadores. Hoy ya no van a tener excusa en esta parte, porque esta norma quiso controlar esos vacíos que estaban en las otras normas que reglamentaban trabajo en alturas, que reglamentan espacios confinados, que reglamentan sustancias químicas, que reglamentan trabajo en caliente, energías peligrosas, etcétera, etcétera. Todas estas actividades de alto riesgo definidas en Colombia para trabajar en esto. Tenemos que mirar que para hacer una cancelación o cierre del permiso de trabajo, el supervisor debe cancelar los permisos de trabajo cuando se complete una tarea o cuando existan condiciones nuevas que presenten riesgos en esos lugares de trabajo. Alguna condición, alguna atmósfera peligrosa, algún riesgo externo, algún riesgo que no estuvo enmarcado en ese permiso o en el APA, análisis de peligro por actividad, tendrán que cerrar en el momento, porque es algo ajeno, algo nuevo que no estuvo identificado en el inicio de esa actividad. Ahí se tendrá que cerrar ese permiso. Acá hay una condición que me parece importante tenerla clara, y es que yo recomiendo que los permisos de trabajo sean diarios. Otra cosa es que dentro del formato usted haga una identificación de peligros o haga una lista de chequeo, y al ladito ponga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y que se puedan evaluar de esa forma y que todos los días se firme. Eso es una cosa, pero no permisos por semana o listas por semana, porque van a tener inconvenientes. Una condición puede cambiar en un minuto, en una hora, en un día, y dejar algo para una semana me parece que es irresponsable. Por eso la recomendación es que sea diario, y que si pasa algo novedoso, si pasa algo nuevo, si pasa un riesgo diferente, se pueda cambiar, se pueda ese permiso cerrar y verificar si las condiciones se pudieron mejorar, y
en el transcurso del día y permitir que el trabajo se pueda continuar. O por el contrario, parar la actividad hasta que se pueda organizar y hacer un permiso de nuevo. Ya la empresa decidirá cuál es la parte que más le interesa en este tema. Dentro de estos permisos de trabajo y dentro de estas actividades, todas tienen que ir enmarcadas bajo organizadas, vamos a ponerlo mejor, adecuadas, organizadas, unidas con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con esa matriz que antes se llamaba matriz de peligros o panorama de factores de riesgo, hoy denominada identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Todos esos permisos deben estar enmarcados ahí, toda esta documentación y toda esta actividad de espacios confinados deben estar unidas con estos documentos de acuerdo a lo que se registre, porque es de obligatorio cumplimiento para el empleador ejecutar todas esas actividades. Tenemos que verificar que si yo estoy trabajando en un espacio confinado y tengo otras actividades de alto riesgo, como lo definí ahora, como trabajo en alturas, como riesgo eléctrico, como trabajo en caliente, como sustancias químicas, tendremos que evaluar todas estas actividades y controlarlas para todos los colaboradores que van a ejecutar sus actividades acá. No es solamente valorar el riesgo de espacios confinados, sino valorar todas esas actividades que me presentan de pronto muchos peligros para todo mi personal. Entonces, me parece que es importante que se deba contar con esto. Y dentro del permiso de trabajo también tenemos que tener claro que debemos contar con el APA. ¿Qué es el APA? El análisis de peligro por actividad, lo que antes se denominaba ARO o ARA, análisis de riesgo por oficio, análisis de riesgo por actividad y otros nombres que le dan en sus diferentes actividades. Hoy la norma, la resolución 0491, me lo define como un APA, análisis de peligro por actividad. Es esa descripción de los peligros a los que están expuestos los colaboradores y cómo los vamos a controlar en el lugar de trabajo, cómo el empleador, sabiendo que tiene unos peligros a los que está exponiendo a sus colaboradores, los va a controlar, los va a eliminar, los va a mitigar para que sus colaboradores puedan hacer una actividad de manera segura. Eso me parece muy importante que lo tengan claro, porque antes ahora no solamente vamos a hacer el permiso, sino que vamos a hacer el APA. Dentro del parágrafo 2 de esta norma, en el artículo 17, dice que las medidas de prevención no exime al empleador y o contratante de su obligación de implementar medidas de protección, un tema que también venía muy estructurado en la resolución 1409 del año 2012 para trabajo en alturas. El empleador tiene la obligación de definir medidas de prevención y medidas de protección, las que sean necesarias para que sus trabajadores puedan laborar de una manera segura. Entonces, si necesita una medida de prevención, una señalización, una delimitación de área, un permiso de trabajo, pero en las medidas de protección necesita comprar equipos, necesita definir alguna actividad especial, el empleador tendrá que hacerlo. Si tiene que comprar un equipo, lo debe calibrar, lo debe controlar, es obligación del empleador hacerlo. Entonces acá esta norma exige que sus empleadores protejan a los colaboradores de manera inmediata. Dentro de las medidas personales, ahora cambiando ya de tema, vamos al artículo 18, que son medidas personales, dice que a todos los trabajadores les deben hacer un examen médico enfocado en espacios confinados. Y esto está reglamentado bajo la resolución 2346 del año 2007 y la 1918 del año 2009. Entonces acá el médico deberá hacerle los exámenes pertinentes para que ese colaborador pueda laborar de manera segura ahí. Y va a ser ese dato estadístico, ese dato importante para la empresa para definir, identificar que su colaborador es apto, es esa persona idónea para ejecutar esa labor de acuerdo a su estado de salud físico y psicológico. Eso ya lo definirá el médico cuando haga sus exámenes y le deberá hacer los exámenes necesarios para poder identificar todos estos temas acá. Debe garantizar que sean médicos especialistas,
en el área, que sean médicos que cumplan con el perfil y la idoneidad para ejecutar estas actividades. Ya se decidirá dónde lo van a hacer, si la empresa contrata al médico, si lo envía a una IPS, ya la empresa puede organizar ese tema, solamente es que cumpla con los estándares de las dos normas que vimos ahora que definen este tema. ¿Qué exámenes se debe hacer? Los que el médico defina. Entonces acá pueden hacer en realidad un profesiograma para poder definir cuáles son los exámenes que les aplica a sus colaboradores. Dentro de este artículo de 18 me dice que se prohíbe realizar cualquier trabajo en espacios confinados de forma individual o aislada. ¿Por qué? Porque normalmente estas tareas de alto riesgo no se deben hacer solas, siempre deben tener unos acompañantes y esta norma me garantiza que deben tener un supervisor, que deben tener un vigía, que deben tener un entrante, ¿cierto? Un grupo de personas que van a laborar de manera segura, donde uno se va a proteger en el otro, ¿cierto? Donde uno va a verificar que las condiciones estén dadas, donde el otro va a ir a ejecutar, donde otro va a verificar que todo el área de trabajo sea segura para sus colaboradores. Es importante también analizar en el artículo 18, numeral 4, dice empleador y proporcionar, escúchenme bien, proporcionar y garantizar que todos los trabajadores que estén en un espacio confinado cuenten con todos los equipos de control de riesgos previstos en el permiso de trabajo. Entonces acá ya no es solamente hacer un permiso por cumplir y decir que van a tener unos medidores de gases, que van a tener unos medidores que van a garantizar que los niveles de oxígeno sean los adecuados, que no haya atmósferas explosivas, tóxicas, inflamables, sino que deben tener el equipo y se deben hacer las mediciones necesarias para garantizar que sus colaboradores estén seguros en sus lugares de trabajo. En el numeral 5 dice que si hay presencia de atmósfera de peligro inmediato para la vida o la salud, el espacio confinado solo se puede entrar si hay una renovación del permiso y para que haga el supervisor una renovación del permiso, deberá hacer unas mediciones donde garantice que las atmósferas cambiantes de ese espacio confinado son las adecuadas y no le permitirán un riesgo mayor a sus colaboradores y no los pondrán en un riesgo diferente al que ya está establecido por ser un espacio confinado, sino que su lugar de trabajo deberá ser seguro. Entonces acá es donde deben trabajar dentro de estas medidas personales. Bueno, ahora intentando meternos a otro lado, es que si tiene una atmósfera peligrosa, deberán utilizar los equipos necesarios. Ustedes revisarán si van a hacer un nivel de aireación natural o estratificada o como lo quieran organizar, ¿cierto? Para que utilicen equipos para sacar esos contaminantes o por el contrario, permitir que una ventilación natural lo pueda hacer, solamente que va a ser un poco más demorada, pero el empleador deberá definir eso y deberá revisar qué es lo mejor para poder trabajar en esa área, para poder trabajar en ese tema y definir qué es lo más adecuado para su proceso. Si esperar a que naturalmente se ventile el lugar de trabajo o, por el contrario, conseguir equipos idóneos, adecuados, pertinentes para poder sacar esos químicos que se tienen ahí y poder garantizar que sus colaboradores trabajen de una manera segura. Y dentro de esas herramientas y equipos deben estar enmarcadas que deben ser las adecuadas para trabajar de una manera segura. Tema que debe estar unido, de nuevo volvemos acá, a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. O sea que acá también induce a la empresa a que la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos esté actualizada, que me diga qué equipos necesitan para eso. No es solamente dar datos generales, sino llegar al tema específico. Estamos evaluando espacios confinados y dentro del espacio confinado estamos evaluando riesgo químico, gases y vapores, humos metálicos, etcétera, etcétera. Entonces,
Entonces, necesitamos saber cuál es el equipo que necesita. Entonces, no van a decir que un extractor, sino que van a decir qué tipo de extractor necesitan, porque ustedes saben cuáles son los espacios confinados que ustedes requieren. Ustedes saben cuáles son los lugares de riesgo que ustedes tienen en sus empresas. Entonces, esto les va a garantizar de que cualquier persona que lea ese documento va a poder controlar el riesgo de una manera segura, porque va a saber el equipo que requiere y qué es lo que tiene en la empresa, que debe ser lo mismo, deben unirse en esta parte, debe ser muy ordenado de que lo que esté en ese documento también debe ser lo que se represente en la empresa en la parte operativa. Acá no me pueden decir que yo voy a tener un medidor H2, es un ejemplo, listo, y allá voy a tener un X1. Hey, no, cada uno tiene unas características especiales, cada uno es diferente, entonces tendremos que definirlo para poder trabajar de una manera segura. Yo creo que esa es la palabra adecuada para toda esta capacitación, toda esta conferencia, y es trabajar de manera segura, tener a mis colaboradores laborando de manera segura para evitar accidentes leves, graves o fatales, que sería un tema muy complejo para una compañía estar expuesto a un accidente fatal. Pero ahora vamos a entrar entonces a las medidas de protección y control. Ya terminamos con las medidas de prevención, las medidas personales, y ahora nos vamos a meter a las medidas de protección y control, donde se define bajo norma que las medidas de protección son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de riesgo presentes durante la ejecución de las actividades en espacios confinados y mitigar las consecuencias en caso de presentarse cualquier evento. Y mira lo que dice, el empleador y contratante debe definir las medidas de protección a ser utilizadas de acuerdo con el análisis de riesgo implementado. Entonces acá la recomendación no es que como ustedes, el empleador va a diseñar todo, ustedes van a hacer lo mínimo, porque el día que pase algo, muy probablemente un juez te va a decir, si usted hubiera diseñado, si usted hubiera comprado, si usted hubiera adquirido unas medidas de protección adecuadas, ese accidente grave fatal de pronto no hubiera pasado. Entonces te puede llegar a una responsabilidad y que puede ser hasta una responsabilidad penal, porque si usted no hizo las cosas que debía hacer y puso en riesgo la vida de una persona, probablemente te llegue a pasar eso, una responsabilidad civil, o en realidad ya depende del proceso, no entrar en detalles ya a ese tema porque es un tema pues muy delicado y a veces se puede malinterpretar. Entonces, puede ser la responsabilidad que le lleguen a derivar, ¿cierto?, a ese proceso, a ese empleador que estuvo expuesto en esa actividad. Dentro de las medidas de protección, dicen que deben ser acordes con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, tema que habíamos visto anteriormente, y con la identificación de peligros. Entonces acá nos llega un tema muy importante y es identificación y evaluación. El empleador o contratante debe listar todos los posibles peligros, analizar y evaluar todos los posibles riesgos derivados tanto en operación normal como durante la atención de una posible emergencia. Entonces acá nos lleva a que debemos tener ese programa para trabajo seguro en espacios confinados, que debemos tener ese plan de emergencias unido a estos espacios confinados o a ese programa para trabajo seguro en espacios confinados para poder derivar, definir, establecer cuál es el proceder que va a tener la empresa en una posible emergencia. Ustedes deben tener capacidad y dotada su brigada de emergencias, deben tener los equipos necesarios, deben tener personal idóneo, deben tener todo lo que se derive en ese documento, que en realidad es un documento también grande y muy interesante, para poder definir qué es lo que van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué equipo requieren? ¿Cuál es el personal que tienen para eso? Todo lo que se necesite es lo importante en ese tema, todo lo que se requiera para que el empleador lo pueda cumplir de manera ordenada, organizada, estructurada en su empresa. Entonces acá comenzamos a llevarlos paso a paso. Entonces debemos tener el programa, debemos tener procedimientos, debemos tener un procedimiento de rescate, debemos tener un plan de emergencias que hoy se llama plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y dentro de ese plan
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe estar unido con este programa de trabajo seguro en espacios confinados para laborar de manera segura. Creo que esta palabra la he repetido muchas veces a raíz de las conferencias que hemos venido teniendo, pero es un tema que en realidad lo amerita, es un tema que en realidad lo requiere, lo necesita, y no lo repito porque no haya otra terminología, sino porque creo que es el término más adecuado para esto, es el término que nosotros no se nos puede olvidar, que a los empleadores lo tienen que trabajar, y es tener trabajando a su personal de manera segura, no importa lo que se deba hacer, lo que tengan que hacer, porque no se les olvide, si no hacen todo lo derivado en seguridad en el trabajo, por conseguir dinero, por disminuir costos, gastos, como lo quieran llamar. El día que tengan un momento de verdad, una visita del ministerio o un accidente grave o fatal, ese día se van a dar cuenta lo importante que hubiese sido trabajar en la etapa de prevención y no en la etapa correctiva, porque probablemente el dinero que se ahorró no haciendo lo que debía, no le va a alcanzar para cubrir los gastos, las sanciones, las demandas que se le vengan cuando tenga un problema legal. Porque créanme que esos problemas de accidentes fatales son muy costosos y a veces no les alcanza. Y teniendo claro que ese dinero que ustedes se ahorraron normalmente uno no lo coge para llevarlo a un banco a ahorrarlo, sino que es un dinero que se vuelve a veces dinero de bolsillo. Cuando llegue ese momento de verdad, ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral, esa visita de un ente como el Ministerio de Trabajo de pronto te sancione, se van a dar cuenta que hubiese sido mejor mes a mes ir implementando, ir trabajando desde la etapa de prevención y no desde la etapa correctiva, y le hubiera salido mucho más barato. Siempre será un consejo para mí decirles eso, que trabajen desde la etapa de prevención para poder día a día hacer las cosas que se deben y no te salga tan caro, y que diferido siempre será un poco más fácil pagar ese dinero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar dentro de la identificación y evaluación que debemos tener unas atmósferas seguras. Atmósferas con gases combustibles deberán considerarse los límites de explosividad o inflamables, el LIE, ¿cierto? Límite inflamable o explosividad, se tendrá que valorar y evaluar eso. Entonces acá es donde llegaba lo importante de darle a conocer a mis colaboradores esas hojas de seguridad, esas fichas de seguridad, lo importante de hacer mediciones para controlar estos riesgos. Los equipos que se tengan deben ser los adecuados para laborar de manera segura. Los equipos que tengan deben ser los adecuados para controlar el riesgo para el cual fueron comprados. En la identificación, cuando se dice que se compre algo, en realidad es porque hay un riesgo. Ese equipo deberá funcionar y trabajar desde ese tema. Y dentro de la identificación de peligros, ahora hablábamos que se tiene que identificar todo lo que se tenga en el momento, tras de las tareas de alto riesgo. Entonces otro ejemplo sería la iluminación. A veces una iluminación inadecuada en un lugar de trabajo, un espacio confinado, se puede volver un punto de ignición de un accidente de trabajo, se puede volver una fuente latente de riesgo, de una actividad puntual que pueda causar un accidente en su personal. Entrando ya un poco más en la parte humana, creo que no se les olvide que cuando manejamos personal estamos manejando seres humanos, estamos manejando papás, estamos manejando mamás, estamos manejando familiares que en su casa alguien los espera. Entonces, a veces ahorrarme 100.000 pesos, el valor que sea, no se les olvide que esos 100.000 pesos pueden representar la vida de una familia, un papá, una mamá, una tía, un hermano, un sobrino, un hijo, que en realidad esos 100.000 pesos no van a hacer que esa mamá tenga o que cambie ese dolor de perder un ser querido porque usted no quiso invertir, porque nunca me gusta utilizar la palabra gastos, sino que ustedes en seguridad y salud en el trabajo siempre van a invertir, y esa inversión va a ser de que su colaborador vuelva a su casa, donde su familia, y que usted no sea esa persona que fue el que
produjo de que esa mamá se quedara sin un hijo, de que ese hijo se quedara sin un papá, sino que usted es la persona que está haciendo de que esa persona tenga calidad de vida, que tenga dignidad, que tenga un trabajo, que tenga una vida y que pueda llegar todos los días a donde su familia a darles amor, cariño, respeto, que es lo que siempre se busca. Entonces, a veces es mirarlo desde otro punto de vista, teniendo claro que la producción es un tema demasiado importante y que los que en algún momento decidimos tener la empresa buscamos ese tema de producción, pero sin dejar de lado, de tener en cuenta que son seres humanos. Y eso, el día que lo entendamos, creo que vamos a trabajar de una mejor manera. Y el día que lo entendamos y lo hagamos, creo que ese día se van a dar cuenta, cuando trabajen los indicadores, que si trabajan desde la prevención, siempre será mucho mejor. Y cuando trabajen, en realidad los indicadores se van a dar cuenta que va a disminuir la accidentalidad, la deserción, las incapacidades, porque sus colaboradores van a trabajar de una manera más tranquila, más segura, más respetuosa, teniendo respeto por su trabajo, respeto por sus jefes, respeto por las personas que están liderando los procesos, porque todo lo hacen bien, lo hacen de corazón. Yo creo que eso es un tema demasiado importante y es el tema de elementos de protección personal. Pero yo quiero llegar a un tema y es que cuando hablamos de elementos de protección personal tenemos que entender que es la última medida en la jerarquía de los controles, que primero tenemos que trabajar en la fuente, luego en el medio y por último en el trabajador. Y cuando hablamos del cuál es el elemento que me parece accidente de trabajo. Entonces, mire, podremos hacer si es un control en la máquina, si es un mantenimiento, si es un cambio, si es en el medio, si es un encerramiento, si es una delimitación. O si es en el trabajador, pero no se les olvide que la última parte que deberemos o debemos trabajar es en el trabajador. Siempre intentemos trabajar en la fuente, en el medio, antes que en esa persona, porque es la última parte de esa jerarquía de los controles que se debe utilizar para poder trabajar de una manera segura. De los sistemas de ventilación, la norma me dice que podemos hacer unos naturales y otros como en un intercambio, vamos a ponerlo así, ¿cierto? Ventilación forzada o natural. Y dentro de esta ventilación forzada o natural podemos unir podemos escoger el que quiera o podemos hacer los dos. Ya la empresa decide qué es lo que requiere para su actividad, para poder trabajar de una manera segura. Y por último, ya terminando este tema, debemos tener capacitado a mi personal, ¿cierto? No se les olvide que cada nivel tiene unos horarios, cada nivel tiene unos temas específicos, no va a ser lo mismo en la formación del supervisor que del vigía o que del entrante, cada uno tiene datos específicos y diferentes. Bueno, yo creo que ya terminamos por el día de hoy. No se les olvide que si nos quieren ubicar, lo pueden hacer al 350-433-4470. Les repito, el número es 350-433-4470. Y si me quieren ubicar, lo pueden hacer al correo gerencia.mag.sst@gmail.com. Gerencia.mag, mag es de Mauricio, Andrés, gestionan, SST de Seguridad y Salud en el Trabajo, @gmail.com. Estos son los datos de contactos que tenemos. No se les olvide que cualquier información que requieran, asesorías, capacitaciones, interventorías, seguimientos, todo lo que requieran, documentación, nos pueden ubicar. Tenemos un grupo de trabajo totalmente adecuado para sus necesidades, que nos vamos a acoplar y les daremos la asesoría necesaria de acuerdo a lo que ustedes necesiten o requieran para volvernos sus aliados estratégicos. Es nuestro gran objetivo como empresa. No siendo más, me despido por esta noche agradeciendo a las personas que se conectaron por el tiempo que comparten con nosotros. No se les olvide que el próximo lunes a las 6:30 estaremos de nuevo con ustedes con un tema diferente al del día de hoy. No siendo más, feliz noche, hasta luego.